Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Entonces el problema de hoy, no sé si ustedes saben, pero hay algo muy popular que se conoce como Pokémon. Y en el mundo de los Pokémon son criaturitas de todo tipo y formas. Y son como animales, ¿no? Viven en la salvajía. Este año se cumplen 25 años de la creación de Pokémon. Y bueno, es un concepto muy exitoso. Hay una comunidad entera de gente que se dedica a hacer ciencia de datos de Pokémon. Eso ya lo había yo notado, pero sí, me sigue dando miedo. Entonces no he entrado, solo lo he visto desde fuera. Y bueno, existen aproximadamente 890 Pokémon conocidos. Aquí vemos en la tabla un ejemplo de los datos que vamos a utilizar. Cada fila es un Pokémon y sus características. Entonces podemos ver que tiene un número, un índice en un Pokédex, su nombre en alemán, su nombre en japonés, a qué generación pertenece. A lo largo de estos 25 años de Pokémon ha habido diferentes generaciones, etcétera. Cosas que nos interesan para hoy. Tiene una columna que nos dice tipo 1 de qué tipo son los Pokémon. Puede haber Pokémon tipo fuego, Pokémon tipo planta, etcétera. Y algunas otras columnas que vamos a ver ahorita. Entonces, lo que queremos saber es, agrupándolos de acuerdo a su tipo de Pokémon, cuál es la distribución de algunos atributos que nos interesan. Vamos a ver a qué me refiero. Como les mencionaba, hay Pokémon de distintos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una tortuguita, que es un Pokémon tipo agua, y un Pokémon tipo fuego. Y así hay todos estos tipos, ¿vale? Además, cada Pokémon tiene un valor numérico que nos dice qué tan bueno es para diferentes cosas. Se conocen como atributos. Tienen atributos de ataque, defensa, velocidad, ataque especial y defensa especial, ¿no? Entonces, dependiendo de la distribución de estos atributos en el mundo competitivo de Pokémon, el Pokémon es bueno o malo para ciertas cosas. Entonces, lo que nosotros queremos saber es, por cada tipo, cómo se distribuyen los puntos de ataque de todos los Pokémon tipo bicho o de los tipo oscuridad, ¿no? Y también queremos saber de manera visual y rápida qué tipos de Pokémon se destacan para cada uno de los atributos. O sea, cuál es el mejor grupo de Pokémon en cuanto a ataque, en cuanto a defensa y en cuanto a velocidad. Los datos que tenemos entonces son el archivo que tienen Pokémon-data.csv. Es un archivo formato columnar, separado por comas, es decir, en texto plano se le ven las comas entre los valores, y cada fila es un Pokémon diferente. Hay muchas filas, no todas nos van a servir para el ejercicio. Entonces vamos a aplicar algo que hemos hecho muchas veces antes, que es filtrar. Utilizar el verbo select para quedarnos con algunas columnas, o el verbo filter para nada más quedarnos con algún conjunto de Pokémon. La respuesta, ya saben, siempre la vemos antes de empezar a meter las manos. Vamos a ver qué es lo que deberíamos de obtener. Como siempre, si quieren obtener la respuesta ya de ya, solo tienen que ejecutar todo el archivo violin.r que está en los materiales y les va a salir esto. Y lo que vamos a obtener, una cosa que vamos a aprender a hacer hoy, son gráficos de tipo violín. Entonces, los gráficos de tipo violín se parecen mucho a los gráficos de cajas y de hecho llevan por dentro un gráfico de cajas. Ahorita van a ver que son dos geometrías superpuestas. Primero el violín y luego la caja adentro. Entonces, se parece mucho a los gráficos de cajas, pero lo que nos muestran, a diferencia de los gráficos de cajas, son estos contornos. Y estos contornos son la distribución más bien reflejan la distribución interna de los datos. A veces la caja señala cuartiles, pero puede marcarte los cuartiles y que tengas una distribución binomial. Por ejemplo, estos gráficos de violín que están saliendo aquí, el que estoy señalando, que parece un reloj de arena. La caja no nos hablaría de que hay dos grupos claros en esa distribución, los que se van hasta arriba, un cuellito aquí, y los que se van hasta abajo. Entonces, el violín les permite ver esa distribución de manera rápida. Entonces, tenemos 18 tipos de Pokémon diferentes que vamos a poner en el eje X siempre. Pokémon tipo Bug, Dark, Dragon, Electric, Fairy, etcétera, hasta Water. Están ordenados de manera alfabética. Y vamos a hacer un panel para con cada uno de los atributos. Ataque, los violines de ataque, los violines de defensa,
ataque especial, defensa especial y velocidad. ¿Okay? Entonces, desde aquí ya van a ver la respuesta. Cómo interpretar esto, por ejemplo, los Pokémon tipo dragón, que son estos naranjitas de aquí, tienen una distribución más alta de ataque. Eso no vamos a hacer ninguna interpretación aquí, pero nos hace pensar que en general, si un Pokémon es tipo dragón, va a tener un ataque más alto que el promedio. Y así, lo mismo pueden ver para defensa, es un poco más, parejo para todos, pero sí hay una clara distinción aquí en los Pokémon tipo roca y tipo acero, ¿no? Y eso tiene que, al final, a mí siempre me han dado curiosidad del universo de Pokémon porque estoy seguro que puedes hacer estudios aplicando análisis serios del mundo real a lo que existe del mundo de Pokémon. Pero pues nadie te va a publicar eso, ¿no? Pero bueno, en teoría aquí tiene, en el contexto del mundo Pokémon, tiene sentido que los Pokémon que son más duros sean los tipos roca y los tipos acero, ¿no? Y así vamos a tener para cada uno. Desde aquí ya se imaginan que esto lo montamos con un plot grid de Cowplot y nada más. Si tienen alguna duda sobre lo que vamos a obtener, no duden en abrir el micrófono, por favor. Muy bien. El truco de hoy, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender a crear nuestras propias paletas de colores. Entonces, para crear tu propia paleta de color, solo tienes que crear un vector nombrado. Es decir, un vector donde cada elemento que guardaste en el vector tiene un nombre asociado. Y esta es la forma en la que lo construimos. Perdón. Recuerden que los tipos de Pokémon vienen en inglés, entonces tenemos tipo Bug, Dark, Dragon, Electric. Lo que hacemos es crear el vector mipaleta.b, para que veamos rápido que es un vector, y asignarle el resultado de la función C o combine, y a combine le vamos a dar pares nombrados. Primero, el nombre de la categoría que quieres. En este caso, a los Pokémon de categoría Bug, igual a cuál es el color con el que va a pintar los datos que pertenezcan a esa categoría. Este es un color hexadecimal que tomé de aquí. Pokémon Palettes. Déjenme ver si es esto. Ajá, Pokémon Palettes. Y entonces lo que hice fue buscar un Pokémon del tipo correspondiente, por ejemplo, Bug, y le di aquí y copié el código hexadecimal. Esta página lo que hace es darte la paleta de colores del Pokémon en pantalla. Entonces de aquí me robé algunos colores. No son inventados de la nada esos colores. Más o menos para que tenga sentido, ¿no? Y así escogí códigos hexadecimales para representar a cada grupo de Pokémones. Luego, ya que tienes todo tu vector nombrado, si les dije que eran 18 tipos de Pokémon, eso significa que el vector mi paleta va a tener 18 pares nombrados. Cada par nombrado se diferencia del otro por la coma. Si ustedes tuvieran aquí tratamiento 1, tratamiento 2, o condición 1, o caso control, sería lo mismo. Solo ponen caso igual a y el color con el que quieren que pinte los casos. Control igual a y el color con el que quieren que pinten el control. Y una vez que ya tienen su paleta de colores definida, este es el código ggplot que vamos a utilizar. Ignoren todo excepto esto. Van a agregar una capa nueva que se llama scale-fill-manual. Esto lo que dice es, el relleno de mis violines va a ser manual. Yo te voy a decir qué colores corresponden a qué categorías. El argumento es values igual a, y lo único que le tienen que decir a values es su vector, donde le dijeron que los tipo bicho, los tipo bug son de tal color, los tipo dragón son de tal color, etc. ¿Okay? Y repito, esto funciona aun si ustedes no están analizando Pokémon, si están analizando casos y controles, siempre y cuando exista la paleta. ¿De acuerdo? Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Les recuerdo, como tenemos nuevos compañeros, vamos a repasar un poco dónde están los datos. Todos ustedes tienen acceso a través de G Drive a una carpeta que se llama miembros ARGIM BioFreelance. Entonces hay que ir aquí, hay que ir al mes de marzo, y en el mes de marzo está la carpeta 7 de marzo. Aquí tienen todo lo que necesitamos para trabajar hoy, los datos, el script con el violín, con los violines y el PDF. Pero en realidad, bueno, pueden bajarlo todo, más sencillo. Clic derecho, descargar, se va a tardar un poco. Démosle chance. Ya se descargó.
Vamos a la carpeta. Extraigo todo. Me meto a la carpeta. Ahí va a estar la otra carpeta y ya tengo ahí mi trabajo, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro directorio de trabajo. Hay que asegurarnos de ello. Yo voy a abrir mi script de Violín R porque yo ya lo tengo hecho. Pero, ya lo saben, la dinámica es que ustedes en un script nuevo, en blanco, déjenme cerrar todo esto. En un script nuevo en blanco, vayan redactando el ejercicio paso a paso. ¿Ok? Cosas que vamos a, con lo que vamos a empezar es cargando las librerías. Les recuerdo que este es un estilo que manejo para que cuando yo comparta mis scripts, la persona que lo reciba de entrada ya sepa cuáles librerías son las que vamos a necesitar para correr este análisis. Entonces, cargo ggplot. La mayoría tenemos ggplot porque la mayoría tomamos el curso de R básico. Cowplot, también la mayoría lo tenemos. dplyr, mismo punto. Y, perdón, no es necesario que instalen Stringer, en este ejercicio no. Pero estaba muy compleja la limpieza con Stringer. Pero bueno, si ya lo están instalando no pasa nada. Necesitamos Cowplot, ggplot2, Cowplot y dplyr. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que hay que hacer es cargar nuestros datos. Entonces, si pueden redactar, por favor, la línea 7 y 8 que está en mi pantalla. Vamos a crear el objeto pokédex.df y le vamos a asignar el resultado de la función read.table con el argumento file y el Pokémon data.csv, coma, el argumento header true, sí, porque nuestros datos de Pokémon traen encabezado, coma, el argumento sep, vienen separados por comas, y el último argumento, string as factors. Ya saben, ese por costumbre ahorita lo marcamos siempre como falso. Porfa, redáctenlo, ejecútenlo. Ahí sí, los que ya abrieron su tabla de Pokédex, verán que hay unas columnas que dicen ataque, defensa, SP attack, SP defense y speed. Esas son las columnas que vamos a utilizar para los gráficos de violines. Ahí están los valores. Yo voy a abrir muy rápido la tabla de Pokédex y nada fuera del común. Ah, sí nos dio problemas, pero pues no nos truena el R. Esto debería de tener caracteres en japonés, pero como no tengo yo ese lenguaje instalado en el sistema, me salen estos cuadritos y estos símbolos extraños. Pero qué bueno que no tronó. Ok, entonces les decía que columnas que vamos a utilizar, la columna tipo _1, breve, ahí los Pokémon pueden tener dos tipos, pero para simplificar este ejercicio, solo los vamos a agrupar por su primer tipo primario, y vamos a graficar en los violines sus atributos de ataque, defensa especial y speed, ¿no? Esas son las columnas que vamos a utilizar. Entonces, lo siguiente es quitar las columnas que no utilizamos. Déjenme, yo voy a limpiar esto aquí. Vamos a quedarnos solo con las columnas que vamos a utilizar para los violines. Vamos a crear el objeto simple.df, un data frame simplificado, y le vamos a asignar el resultado de un pipeline. Ese pipeline empieza a partir del data frame pokédex.df, magritter, y se lo pasamos al verbo select. Recuerden que el verbo select es de la librería dplyr y nos permite extraer columnas. Le vamos a pedir la columna nombre, le vamos a pedir la columna generación para escoger, me parece que vamos a quedarnos con los Pokémon de una generación nada más, no importa. La columna tipo 1, la columna tipo 2 y vamos a quedarnos con la columna desde HP hasta la columna speed. Recuerden esta sintaxis en dplyr. Ustedes pueden pedirle las columnas en serie por nombre. Esto quiere decir desde la columna HP hasta la columna speed. Les dejo el código remarcado en pantalla. Redáctenlo, por favor. Ejecútenlo. Les voy a mostrar desde aquí, desde el ambiente. Ya podíamos ver que el Pokédex.df tenía muchas columnas. De hecho, desde el resumen. Eran 893 observaciones de 51 variables, o sea, 51 columnas. Y el simple.df sigue teniendo el mismo número de observaciones, pero ya solo tiene 10 columnas. Desde aquí, desde el resumen, se puede ver, ¿no? Si lo abren,
Ya está más simplificado y esto ya es más fácil de pensar qué es lo que vamos a graficar. Recuerden, cuando piensen en graficar, siempre vean la tabla como un X y un Y. ¿Cuál va a ser mi X y cuál va a ser mi Y? En este caso, el X va a ser la columna tipo 1. Esas son las categorías que va a agrupar el plot de violines en X. Y en Y van a ser varias cosas. Para la primera ronda de plots, o para la primera ronda de plot, va a ser esta la columna Y. El ataque para el segundo plot va a ser la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí ya se dan cuenta que necesitamos correr el mismo código que genera los gráficos 5 veces. Ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos, sin escribir tanto. Antes de eso, vamos a aplicar el truco de hoy. Y déjenme ver cómo lo puedo simplificar. Y es crear nuestra paleta. Entonces, aquí está el código para crear su vector con los colores para cada tipo de Pokémon. Redáctenlo, vamos a tardar un poquito, no importa, pero sirve que estiran los dedos. Entonces, por favor, redacten el código en pantalla, ejecútenlo y vean que en el ambiente les aparezca su paleta de colores. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Los que tuvieron problemas generando el vector mi paleta, no se preocupen, copien todo el código del script de violines. Mis líneas son la 21 a la 38, tal vez la suya es la 22 a la 39, pero cópienlo todo y péguenlo y ejecútenlo. Lo que tienen que ver es que en el ambiente se crea el vector mi paleta. Les dice que es un vector nombrado, tipo carácter, tiene una longitud de 1 a 18 elementos y aquí nos muestra los primeros dos, ¿no? Que son esos códigos hexadecimales para el verde de los bichos y el oscuro de los dark. Y ahora sí, vamos a graficar los plots. Vamos a crear el primer plot de violines. Antes de que lo redacten, porfa pónganme atención en la pantalla para platicar lo que vamos a hacer. Recuerden que para graficar ya cargamos previamente la librería ggplot. Entonces, lo primero que se hace con ggplot es cargar los datos base con la función ggplot. El primer argumento data le decimos a partir de qué dataset queremos graficar. En este caso es de simple.df. Coma, y los siguientes argumentos son los estéticos. Recuerden que ggplot trabaja por capas. Entonces, en los estéticos abrimos otra vez el paréntesis, se va a cerrar aquí, y le decimos que el argumento X, ¿qué es lo que queremos graficar en X? Bueno, la columna tipo-1, que es donde nos dice si son Poison, Psychic, Rock, Steel, Water, etc. Coma. Y en el eje Y, ¿qué es lo que queremos graficar? Este primer violín va a ser sobre los valores de ataque de los Pokémon, que son valores numéricos que van debe ir como de 1 a 150, 200, ahorita vemos, ¿vale? Entonces ahí estamos creando la primera capa de información. En la línea 43 se cierra el paréntesis del ggplot y ponemos un más para agregar la siguiente capa. Nuestra siguiente capa es geometría. Le decimos que la geometría es violín. Estos X y Y los va a graficar en tipo violín. Y el argumento que le pasamos son sus propios estéticos del violín, donde el relleno, los colores con los que va a pintar, va a depender de lo que diga la columna tipo 1. Es decir, si dice steel, el color del violín va a ser este que está acá. Si dice water, el color del violín va a ser este que pusimos aquí. Ahí termina la capa. Siguiente capa. Los violines, la gente que los diseñó, llevan una caja adentro para mostrarnos las medidas de los cuartiles. Entonces le agregamos otra capa que es el boxplot. Boxplot. Aquí me equivoqué. Y al boxplot le vamos a dar un argumento que es width, que es el ancho del boxplot. Se lo ponemos súper chiquito. Tiene un ancho de 0.05. Si lo dejo en 1, el boxplot se hace muy ancho y tapa el violín. Entonces queremos que el boxplot sea muy sutil, casi una línea dentro del violín. Le ponemos que sea muy pequeño, 0.05 unidades. Y ahí termina la capa del boxplot. Siguiente capa, nuestra escala de colores. Ojo, el violín está utilizando el estético fill, relleno, para colorear. Por lo tanto, la escala que tenemos que utilizar es Scale Fill Manual. Si hubiéramos utilizado el estético color para rellenar, tendríamos que utilizar la función Scale Color Manual. Pero por dentro se comporta igual. Entonces aquí vamos a utilizar Scale Fill Manual.
es decir, nuestra escala de colores la hicimos a mano y el argumento es valores, values, igual a, y aquí le pasan el vector de colores que ustedes nombraron. Y ya, ahí está toda la magia de hacer sus propias paletas. Siguiente capa, un tema resumido. Recuerden que hay temas predeterminados en R. En este caso el tema black and white para limpiar un poco el fondo del plot, los ejes, el grosor, etc. Y por último le pasamos otra capa, la última capa y la función theme. Y lo que hacemos es eliminar la leyenda, porque la leyenda repetía que el color naranja es de los dragones, que el color rosa es de los fairy, etc. Y eso es información redundante, porque ya está en los ejes X esa información. Entonces se lo quitamos, utilizamos el argumento legend.position igual a, y si le ponen none, ninguna, pues no hay posición de la leyenda, se la quitamos. Les recuerdo que si quisieran la leyenda arriba le ponen top, si quisieran le ponen bottom, abajo, etc. Pero si le ponen none, la elimina. Bueno, vamos a continuar, por favor. No pasa nada, ahorita vamos a repetir este código. Entonces, ya vieron cómo se genera un gráfico para el atributo de ataque, pero todavía tiene cosas que mejorar. Yo le giraría un poco las etiquetas del eje X para que no se sobrelapen, le aumentaría el tamaño al atributo para no tener que ponerle un título, mejor que el mismo GY llame la atención sobre qué es lo que estoy graficando. Aquí es lo que les decía, los violin plots tienen el contorno y el box plot tiene los cuartiles ahí adentro, ¿no? Entonces, si ustedes, nuestro box plot aquí es prácticamente una línea, si lo dejaban, iba a ser un cuadrote todo hasta acá. Muy bien, vamos a mejorar esto, pero al mismo tiempo piensen lo siguiente. Yo les dije que vamos a generarlo para ataque, para defensa, para special attack, para special defense y para speed. Entonces, ¿vale la pena escribir este mismo código 5 veces porque vamos a cambiar en cada vez ataque por defensa, etcétera? No, no vale la pena. Cuando ustedes detecten que tienen esa necesidad, es una señal de que tienen que crear una función que va a repetir su código n veces, pero solamente llamando a su propia función. Me parece que hicimos un ejercicio sencillo en la segunda o en la tercera edición del curso de R para principiantes, pero vamos a retomarlo. Les recuerdo, antes de que lo hagan, déjenme explicarles lo que está pasando. Vamos a crear un objeto que se llama graficadora.f. Le pongo el punto F para yo identificar rápidamente que es una función lo que creamos. Graficadora.f es el resultado de asignar la función function. Me da mucha risa esto siempre, pero bueno. Las funciones se crean con la función function. Entonces le decimos con la función function y entre paréntesis los argumentos que va a pedir tu función. Nuestra graficadora le va a pedir al usuario que le diga cuál es la data, cuáles son tus datos. Así se llama el argumento, la data, la-data, coma, y cuál es el parámetro. Aquí le habíamos puesto atributo, pero bueno, ¿cuál es el parámetro que vas a graficar? El argumento parámetro se va a referir a si es ataque, si es defensa, etc. Cierras tus paréntesis. Ahí se terminaron de definir lo que le vas a pedir al usuario. Espacio y abres una llave. A partir de esa llave, todo el código que tú redactes hasta donde se cierre la llave, todo ese código se va a ejecutar cada que alguien mande a llamar la función graficadora. Así están construidas todas las funciones que utilizamos. El sort, alguien creó sort function igual a x no sé qué, descending true, etcétera, etcétera, y puso código aquí. Bueno, entonces dentro de la función, de nuestra función construida, vamos a volver a meter código ggplot, pero noten esta vez lo que pasa. Esta es la única diferencia, todo lo demás es cuestión de estilo, pero esta es la única diferencia con lo que hicimos anteriormente. Esta vez ggplot, su data, el argumento data va a ser lo que sea que el usuario le haya pasado como la data. Puede ser esta vez el simple.df, puede ser el pokédex.df, lo que sea, es responsabilidad del usuario. Y en sus estéticos, lo que sí va a pedir es que en X exista una columna, o sea, en la data, exista una columna que se llama tipo-1. Debe existir en la data que pasó el usuario, si no, no va a funcionar el gráfico. Y luego en Y, ¿qué es lo que va a graficar en Y? Lo que sea que el usuario le haya pasado como parámetro. Ojo, no voy a entrar en detalles en esto, porque no es el truco de hoy, pero confíen en mí que esta es la sintaxis. Para que reconozca el parámetro que le pasa el usuario, pónganle dobles llaves aquí y dobles llaves aquí, alrededor de parámetro. Si quieren saber la razón, entren al script maestro y aquí está la URL de donde viene la respuesta. Pero en pocas palabras, tiene que ver con que cuando ustedes le pedían ataque o defensa,
no lo entendía como que era la columna ataque, creía que era la palabra ataque, la palabra humana ataque, el dato tipo carácter ataque. Entonces la forma en la que dplayer le dice no, no es una palabra, no es un carácter, es una columna que viene en la data, es así. Esta es la sintaxis. ¿Ok? Confíen en mí en esa parte. Fuera de eso, volvemos a crear un violín rellenado por la columna 1, volvemos a crear un boxplot delgadito, le volvemos a pasar la escala de colores manual. Esta vez utilizamos un tema cowplot para limpiar aún más el plot y le damos los toques finales. Volvemos a quitar la leyenda con legend position none. Le quitamos el título al eje X, que solo decía tipo 1, no necesitamos que diga tipo 1. Y modificamos el texto, las etiquetas en el eje X, element text, le decimos que la gire 45 grados y que lo ajuste verticalmente al centro. Recuerden, los argumentos bjust van de 0 a 1. 0 es hasta abajo, 1 es hasta arriba y 0.5 es en el centro vertical. Y por último, el eje Y, les decía que lo que hay que hacer en el eje Y es hacerlo más grande para que destaque y funcione como un título del plot sin tener que agregar otro título. Entonces le decimos que el título del eje Y es un elemento tipo texto y el parámetro que queremos modificarle es el tamaño. Queremos que tenga 30 unidades ese tamaño de texto. ¿Ok? Redacten lo que tengo en pantalla señalado, denle run. Lo único que va a pasar, si lo hacen bien, no va a haber error, y les va a aparecer en el ambiente una nueva categoría de objetos que es functions, y en functions les va a aparecer graficadora.f, y nos dice que es una función que espera dos argumentos, el argumento la data y el argumento parámetro. ¿Okay? Ese es el resultado que esperamos. Entonces, por favor, redacten lo que tengo en pantalla, ejecútenlo y me avisan en el chat si ya tienen su función graficadora cargada en el ambiente. Córranlo como tenemos en la línea 69. No es necesario que lo guarden, pueden correr solo lo que tengo señalado. Y la graficadora, pues él pide el argumento la data, que son nuestros simple.df, y un parámetro, en este caso attack. Vean qué pasa si le dan un parámetro que no existe. Pónganle belleza, humildad, o algo así. Ustedes tratan de graficar un parámetro que no existe en la data, R se va a quejar y va a decir, pues tu parámetro, lo que quieres meter en Y no existe. Entonces, error. Entonces aquí abajo en la consola voy a utilizar la función graficadora que me pide. Si ustedes dan graficadora así nada más, ya es su función. Si le dan tab, les va a mostrar, con el tabulador, les va a mostrar qué cosas espera. Espera algo que se llama la data. Nosotros le vamos a pasar el simple.df, coma, y luego espera algo que se llama parámetro. Le vamos a pasar el parámetro attack. Se lo pasé sin... Este problema que no estoy entendiendo tiene que ver con por qué le pusimos corchetes y por qué no. Entonces, si yo pido la función graficadora y le doy el argumento la data y le doy el parámetro attack, lo que hace es graficar. Y ahora sí, Ana, si tú pides la función solita, sí te va a graficar el violin plot que querías. Les recuerdo, se ve feo porque no tiene espacio, pero en realidad se vería así. Entonces, así lo verías en el plot. Pero nosotros estamos preparando una gradilla. Entonces, para después generar una gradilla, necesitamos guardar ese plot que se genera con el código que te estoy señalando en pantalla. En vez de que lo mande al canvas del área de plots, mejor se lo redirigimos a un objeto que se llama atk.p. Entonces, cuando yo ejecute toda la línea 69, en mi ambiente me va a aparecer un objeto atk.p, que es una lista. No lo guarda como un plot, no existe aquí el objeto tipo plot. Solo debe aparecerte atk.p. Entonces, si ya tienen su función graficadora, vamos a utilizarla 5 veces. Cada vez va a ser con un argumento, con un parámetro diferente. Attack, defense, spattack, spdefense y speed. Y cada vez lo vamos a guardar en un objeto .p diferente. Primero en atk.p, luego en def.p, luego en spatk.p, spdef.p y speed.p. O sea, estamos generando los 5 plots de manera independiente, pero con la misma graficadora y ya no tenemos que repetir para cada plot todo el código del gráfico, por un lado, y por el otro todos llevan el mismo estilo, porque el estilo está creado dentro de la función. Entonces, por favor, redacten el código que tengo en pantalla, ejecútenlo
Y lo que deben ver es que en su ambiente les tienen que aparecer los objetos .p. El attack, el defense, el attack, el def, el sp attack, spdef y el speed. Cuando los tengan, me ponen en el chat la palabra ya, por favor. Voy a dejar ese código en pantalla, pero vamos a ir pasando al siguiente para que los que ya terminaron puedan continuar. Si ya tenemos entonces los 5 plots, ustedes pueden correr, por ejemplo, spatk.p y va a generar el plot de spatk. Pues ya tienen 5 plots que pueden montar en una gradilla. Y esa es la siguiente parte del ejercicio. Para los que ya terminaron de generar sus 5 plots por separado, hay que juntarlos. Entonces utilizamos del paquete cowplot la función plot-grid. Y recuerden, lo único que le espera como argumentos, bueno, lo que utilizamos en este caso como argumentos es denle los gráficos individuales en el orden en el que quieren que aparezca. Entonces, atk.p, luego def.p, luego spatk.p, luego spdef.p, speed.p, y un último argumento que es en cuántas columnas quieren que junte la gradilla. Entonces, en este caso queremos que lo haga en 2 columnas. Redáctenlo y córranlo. Va a tardar un poco. Y se va a ver horrible aquí, pero no se va a ver así en la realidad. Pero aquí, desde aquí ya ven que sí juntó los 5 plots. Vamos a pasar a la última parte del ejercicio, que es, ya está la gradilla. Le voy a dar un zoom. Ya está en su dispositivo de R. Todo muy chido. Les decía que aquí es con los tipo volador, donde tiene más sentido el por qué hacer un violin plot y no solo un box plot. Entonces voy a mostrárselos en el plot de velocidad. El box plot nos hubiera dado la idea, este es el box plot de los tipo volador, nos hubiera dado la idea de que la distribución de los pajaritos Pokémon en cuanto a velocidad, la mayoría están arriba, pero en realidad tiene un comportamiento donde tiene 2 tendencias, que es, muchos son muy rápidos, sí, pero también hay un grupo considerable de pollitos Pokémon que son lentos, ¿no? Esa sería la interpretación. Después hay que revisar, porque en realidad este outlier de aquí, también la geometría de boxplot lo que hace es pintar los outliers. No, el violín no trae los outliers por default. Entonces también vale la pena por eso. ¿Okay? Entonces hay que revisar bien qué está pasando aquí. ¿Por qué parece que hay un grupo con poca velocidad en el grupo flying y un grupo con alta velocidad, ¿no? Esos son el tipo de cosas que pueden ustedes mostrar en estos gráficos. Ok, entonces para terminar, ya tienen su plot de gradilla. Lo que hay que hacer es guardarlo. Entonces ya este es el último bloque de la línea 80 a la 88. Lo que hacemos es repetir la función de plot grid de hace rato para generar el plot, pero esta vez, en vez de que lo pinte en el área de plots en el canvas, estamos redirigiendo la gradilla hacia un objeto que se llama atributos-Pokémon. Y por último, utilizamos la función ggSave. Le pasamos el argumento, ¿cómo se va a llamar nuestro gráfico guardado? Pokémon.png, el argumento plot, ¿cuál es el gráfico que queremos que guarde? Bueno, el de atributos-Pokémon, el argumento width, de qué ancho queremos la figura y de qué alto. Queremos que sea de 21 por 14, ¿qué? Pulgadas. Las unidades son inches, 21 por 14 pulgadas. ¿Okay? Entonces, para terminar el ejercicio de hoy, por favor, redacten el código que tengo señalado en pantalla, desde la línea 79 a la 88, para guardar su gradilla en un objeto y luego guardar ese objeto como un PNG. Redáctenlo, ejecútenlo, les tiene que salir en su carpeta de Windows, de Mac o de Linux, en lo que esté, les tiene que salir un archivo tipo PNG y cuando lo abran deben de ver su gradilla de manera decente. Me refiero a los tamaños de letras, los colores, etc. Hoy aprendimos, el truco de hoy fue crear paletas. Ustedes pueden crear los colores que quieran. Recuerden, es un vector con nombres. ¿Cuál es la categoría y qué color le toca? Y funciona para cualquier tipo de gráficos, porque al final solo es la capa de colores, no importa, no afecta la geometría. También repasamos, aunque no fue el truco de hoy, cómo crear sus propias funciones.
Y ojo, ya vieron para qué sirve crear una función. Cuando ustedes vean que el mismo bloque de código lo están copiando y pegando muchas veces para hacer el mismo gráfico en este caso, pero con diferente parámetro, esa es una señal de que se tiene que hacer una función. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.